Alumnos de la carrera profesional Contabilidad y Finanzas y de igual forma de carrera profesional Administración. Por esta vez va a permitirme hacer mi exposición sobre el tema de las finanzas, la definición de las finanzas, importancia, objetivos y la clasificación de finanzas. Dentro del tema quiero referirme lo base fundamental, lo base principal. Para determinar las finanzas tenemos que saber qué es la empresa. La empresa es una organización social. A la empresa podemos determinar como una sociedad. A la empresa podemos determinar como un ente económico, porque a través de ello realiza las diferentes actividades con un fin de llegar a su punto de vista, con fin de llegar a sus metas, con la finalidad de obtener un lucro. Toda empresa en nuestra sociedad, toda empresa en una organización está determinado para poder obtener un lucro, un beneficio. Desde este punto, como una organización social está enmarcado a determinar la marcha de esta empresa, cómo está involucrado, cómo está su financiamiento. Si bien es cierto, una organización tiene que estar fortalecido, tiene que estar, digamos, optimizar sus gastos que tiene, entonces tiene que enmarcar a un fin. Esto depende bastante de una organización bien implementada, de una organización bien determinada, para poder determinar, tener sus objetivos y sus funciones cumplir enmarcado dentro de su actividad. Es bien cierto, para una buena marcha de una actividad, para una buena marcha de esta empresa, tiene que estar enfocado por un gerente financiero, por un gerente profesional que conoce de la materia. Viendo todo este contexto, vamos a determinar nosotros a qué decimos nosotros, a qué o cómo entendemos a las finanzas. Antes de eso, quiero determinar el origen de las finanzas. ¿De dónde están enmarcadas las finanzas? El origen de las finanzas podemos encontrar alrededor del siglo XV con el surgimiento del capitalismo. En aquellas épocas cuando comienza a desarrollar la actividad del giro de negocio, cuando empiezan a desarrollar los bancos comerciales que ofrecen sus servicios tanto como intermediación, préstamo y ahorro. Con el correr del tiempo, pasado del tiempo, las instituciones financieras, esos productos han sido evolucionando, modernizando. Han aparecido nuevos intermediarios distintos a los bancos tradicionales, como por ejemplo la sociedad gestora de carteras, las instituciones de inversiones colectivas, etcétera, etcétera. También, como podemos decir, los nuevos productos financieros que ofrecen multitud de opción a los clientes. En caso a su desarrollo teórico recién en el siglo XX, las finanzas pasan a constituirse como una área de estudio propiamente tal. Su origen puede encontrarse en los trabajos que se refieren en las finanzas como una nueva disciplina. En su ámbito de estudio se ha ido perfeccionando en el tiempo, en el desarrollo de las teorías, en el desarrollo de su actividad, viendo, determinando, optimizando el precio de sus activos, la rentabilidad que esperaba, las decisiones y escenarios que vienen esperando. Entonces, podemos decir que las finanzas efectivamente ha venido evolucionando en su aplicación. Hay diferentes autores que explican sobre las finanzas. En nuestro lenguaje cotidiano podemos decir a las finanzas al estudio de la circulación del dinero. ¿Por qué nosotros decimos la circulación del dinero?
La circulación de dinero está entre individuos, entre unas organizaciones y los otros distintos de los estados. Así, las finanzas aparecen como una rama de la economía. ¿Por qué decimos que es una rama de la economía? Porque se dedica a analizar cómo se obtienen y gestionan los fondos. En otras palabras, podemos decir que es el encargado del dinero. También podemos decir a las finanzas cómo es la forma de administrar el dinero. Si bien es cierto, las finanzas personales, en principio, al dinero que necesita una familia para la subsistencia, la persona debe analizar cómo obtener dicho dinero y cómo protegerlo antes las situaciones previstas. Por decir, en caso de una persona, tiene que saber cómo administrar sus ingresos que tiene a través de los gastos que realiza. Si bien es cierto que una persona obtiene sus recursos con esfuerzos, es bien cierto que una persona obtiene sus recursos para poder planificar, para poder determinar en qué se va a realizarse estos ingresos que tiene durante, puede ser mensual, cómo tiene que determinar sus recursos que tiene, mm, minimizando los gastos que tiene. En primer lugar, por decir, cuando una persona tiene sus ingresos, tiene que tener cómo protegerlos, cómo para poder prever esos gastos. Por ejemplo, si un profesional obtiene ingreso mensual, desde luego sus recursos tienen que estar planificados, previendo ciertas estrategias, previendo, teniendo en cuenta que pudiera ocurrir ciertas, digamos, de que en el trabajo puede obtener, digamos, tener, de no continuar con sus labores, si no pudiera tener de repente un despido laboral, entonces la persona tiene que ir mediando sus recursos que tiene. Entonces, en otras aplicaciones, las finanzas personales refieren a la capacidad, en este caso, el ahorro, ¿no? Desde luego tenemos que prever, tener, digamos, la capacidad de ahorrar para poder nosotros tener, digamos, mantener nuestro presupuesto para lo excesivo. Entonces, dentro de este, digamos que estamos determinando de las finanzas, digamos que tenemos que tener una inversión sostenible. Dentro de esta rama de las finanzas se dedica pues justamente a buscar alternativas para la vida de los individuos particulares de una sociedad, para aconsejarle de qué forma invertir su dinero a fin de alcanzar un balance positivo donde disminuyen las pérdidas y a través de una economía sostenible se colaboren con el medio ambiente el aumento de la calidad de la vida. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la inversión del dinero con fin de resultar alcanzar un balance positivo, es efectivamente toda una organización, toda una empresa está proyectada a ese nivel para poder obtener su utilidad, una ganancia. Dentro de esto podemos nosotros determinar si las finanzas es una rama de la economía que trata el tema relacionado a la obtención y gestión del dinero. En una organización y una empresa tenemos que ver cómo obtener los recursos, con qué capital sostenible se tiene que implementar esta actividad económica. Entonces, por ello es, desde luego, cómo gestionar los recursos para mantener sostenible de mi empresa. Y no solamente de una organización, también podemos hablar de personas, podemos hablar digamos, de las instituciones.
Entonces, las finanzas se refieren en forma cómo obtener los recursos o la forma cómo se gastan, cómo se consumen, o la forma cómo se invierten, se pierden o rentabilizan. Eso es cierto, en una empresa no solamente todo se ve ver la utilidad, la ganancia, la rentabilidad, sino también corren riesgos a que estas empresas podrían ocurrir ciertas incertidumbres de desequilibrio de su capital que tiene. Entonces, cuando hablamos nosotros la administración o gestión de dinero o capital, hoy en día se ha invertido en una profesión, en toda una arte, la complejidad propia de un ambiente en en el cual tenemos ciertas variedades y elementos. Las técnicas y las formas para adquirir y gestionar el dinero son cada día más complejas, más exigentes. Efectivamente, para poder implementar mis recursos, para poder buscar financiamiento, es más compleja para poder, en este caso, formar o mantener mis recursos que tengo. Si bien es cierto que tengo que conseguir fuentes de financiamientos, tanto fuentes de financiamientos internos como fuentes de financiamientos externos, dependiendo de mi capacidad, dependiendo de mi activo, de mi empresa, tengo para garantizar, para obtener ciertos préstamos que quiero obtener para poder mantener mi capacidad económica de mi empresa. Las finanzas que podemos hablar estudian múltiples aspectos que están relacionados con todo el proceso de la obtención y administración del dinero o capital. Las finanzas buscan mejorar las fuentes de las que se obtienen dinero, buscan optimizar su utilización, que se puede derivar a su gasto o inversión. Por ello que en las finanzas disminuye muy bien entre la inversión y un activo que conserva y hasta potencializa el dinero, y el simple gasto que solo conduce a la desaparición del dinero. El estudio de las finanzas es muy complejo, por cuanto están relacionados con fin de factores como la microeconomía, la macroeconomía, la política económica, la psicología, la sociología, la cultura y demás aspectos de una y otra forma afectan, inciden en las decisiones que toma el ser humano en cuanto al dinero. Es por eso en finanzas no todas las leyes o reglas o parámetros son universales, puesto que cada población tiene elementos diferentes que condicionan y modifican la conducta frente al dinero. Cuando nosotros hablamos de los objetivos de las finanzas, el objetivo de las finanzas empresariales es la consecución de las metas de índole financiera que permite alcanzar el objetivo de la empresa. El otro objetivo principal de las finanzas es el de ayudar a las personas físicas o jurídicas a realizar un correcto uso de su dinero, apoyándole en herramientas financieras para lograr una correcta optimización de recursos. Efectivamente, en este punto determinamos que su objetivo principal es ayudar a las personas, tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿no?, que están involucrados a esta actividad económica, apoyándole con una herramienta financiera para que cumplan sus objetivos con una correcta aplicación y optimización de sus recursos que tienen. El otro objetivo podemos determinar en las empresas existen diferentes áreas como la contabilidad, la de relaciones humanas, la de mercadotecnia, etc. E igual hay una de las finanzas, la cual está dedicado a crear, a impulsar nuevas técnicas que se dediquen a gestionar correctamente los recursos de la empresa para controlar los gastos y optimizar los recursos.
Por lo general, en este punto, la gerencia de finanzas es conducida por profesionales que se encuentran capacitados para desarrollar correctamente dicha actividad. El mismo debe poseer conocimientos acerca del manejo del mercado financiero económico. También debe ejercer como un asesor financiero. Efectivamente, tiene que estar involucrado profesionales que conozcan de materia, profesionales que tienen que inducir el destino de la empresa. De igual forma, debemos tener en cuenta que el profesional responsable mismo debe tener la eficiencia y eficacia requerida que planifica la estrategia para utilizar las finanzas de una empresa, conociendo con ciertos principios, conociendo con cierto profesionalismo. Vamos a hablar de lo que es funciones de la empresa, o digamos funciones de las finanzas. Todas las funciones de las finanzas o del encargado o el área de las finanzas en una empresa se basan en dos funciones principales, la función de inversión y la función de financiamiento, donde se planifica, organiza, dirige y controla de manera eficaz y eficiencia los recursos de la empresa, donde que se programa, controla las diferentes inversiones de dinero que determina la gerencia, desarrolla y fortalece un sistema efectivo que controla contable y financiamiento, administra todos los ingresos de la empresa. ¿Cuáles son las funciones que cumple, digamos, en funciones de un financiero? Presenta informe mensual, anual de la ejecución de los diferentes programas bajo su responsabilidad. Es bien cierto que el gerente financiero tiene que estar involucrado en conocer su situación financiera, tiene que estar en administrar y controlar los ingresos y los egresos de los diferentes fondos que manejan en la empresa, al igual que las recaudaciones recibidas por los diferentes conceptos. Entonces, en ese sentido, es muy importante conocer su situación que está involucrado, digamos, en las diferentes actividades que está relacionado. Es muy importante conocer pues, justamente cómo se vienen enmarcando las finanzas en diferentes actividades del giro del negocio. Si bien cierto, en las finanzas conocemos como parte de la economía, como parte también de la contabilidad, como parte, digamos, de la sociedad que está involucrada en su actividad económica. Es bien cierto que hace poco conversamos el flujo del dinero. Es muy importante la economía que está relacionado en la inversión, en la financiación y los cobros y los pagos que se realizan dentro de una actividad de giro de negocio. Su principal objetivo de las finanzas está en maximizar el valor de la empresa y garantizar que se puede hacer todos los compromisos de pago para conseguir estos objetivos. Los responsables de las finanzas de la empresa evalúan continuamente las mejores inversiones y la financiación más adecuada. Efectivamente, en este contexto, la empresa, digamos, la organización está involucrado, cómo está determinado, cómo está su organización. Con esto decir, creo que hemos expuesto ampliamente sobre las finanzas. Existen dos tipos, o se clasifican en dos tipos de finanzas, tanto finanzas públicas como finanzas privadas. En las finanzas públicas, ¿cómo se obtienen los recursos? Los recursos en las finanzas públicas se obtienen a través de los ingresos que tributa, a través de los ingresos que nosotros tributamos con diferentes conceptos. El Estado, a través de esta fuente de ingreso, a través de esta obtención, tiene que planificar para realizar, para poder destinar los recursos en las diferentes instituciones públicas, que es bastante diferente que en este caso en la actividad privada los ingresos
se obtienen a través de los esfuerzos que realiza. Se obtienen los ingresos a través de la compra y venta de sus bienes y servicios. Señores alumnos, con esto he tratado de hacer un pequeña extensivo lo que es lo que es el tema de las finanzas, esperando de que haya sido un poco, digamos, explícito, de haber expuesto lo que es el tema de las finanzas. Muchísimas gracias.